Oye, Torre Guztioi, tengo aquí boli nuevo y estreno boli nuevo. Voy a agradecerle a José Luis de Suelo a Jatechea de Abadiño, que muy amablemente nos ha dado estos bolígrafos. Le hemos dicho que le agradecemos bolígrafos de todos los colores aquí. Se pierden al día siguiente, pero nos apetece que nos regalen cosas. Bueno, le agradecemos. Bienvenidos a todos y a todas a DOT TV, a Ondoan DOT. Temas de actualidad que vamos a tratar hoy de cara al fin de semana. Es apetecible de cara al fin de semana hablar de actividades para hacer planes y demás. Y este fin de semana tenemos Verdeago en Landacogunea, conocida la feria Verdeago en su 6º año. Juan Zubiaurre, promotor, impulsor, portavoz de esta feria de sostenibilidad. Juan Onguitorri. Caixo. Bueno, estarás a tope, ¿no? Imagino... Sí, como has dicho, impulsor, organizador, portavoz, de todo. Estamos cumpliendo todas las tareas estos días, sí. Tocar de todo, ¿no? Hay que organizar tal, ¿no? Multitarea, sí. Pero bueno, esto que ahora ya coge cuerpo y que ya se abre el fin de semana, imagino que llevará meses de antelación para pensar en qué mejorar y demás, ¿no? Sí, ya llevamos trabajando 4 o 5 meses, un poco casi a tiempo completo, un equipo de 3, 4 personas y bueno, como si yo ahora lo que suelo decir, el pescado ya está vendido, ya lo hemos dado todo y ahora bueno, pues que la gente se acerque, que haya interés y nada, y a fidelizar para el año que viene también. Va a ser un sitio protegido, en Landacogunea, lo digo porque parece que viene lluvia fin de semana. Sí, parece ser que el sábado va a caer una potente. Sí, parece que sí, pero bueno, que a ver, que eso no se avise para que la gente no vaya, porque ahí va a estar un sitio muy resguardado y fantásticamente bien para conocer las novedades de este año. ¿Es difícil conseguir novedades año tras año para una feria como estas? Sí que cuesta. ¿Cuesta? Sí que cuesta traer, sobre todo cuando es año tras año. Hay otras ferias que se suelen organizar bianuales y bueno, igual quizás es que el mercado da con más posibilidades a que surjan novedades, pero bueno, un poco nuestro objetivo, aparte de enseñar las novedades, es concienciar. Entonces bueno, creemos que tenemos que estar presentes año a año para ello y hacer mucho hincapié y sí que es difícil, pero bueno, lo intentamos, sea con expositores o con ciertas colaboraciones y sí, tratamos de ponerlas un poco en mano de los visitantes. Hay que estar al tanto de todas las novedades que surjan y demás. Cada año hay una atracción, antes te comentaba la atracción. Bueno, a ver, que no sé si le pregunto a Juan, para ti cuál fue la atracción del año pasado, pues igual me dice, pues fue esta. Pero cuando a mí me dicen Verdeago del año pasado me viene un coche a la cabeza, pero igual porque me gustan los coches también. Y yo si te pregunto a ti, ¿tú qué recuerdas del año pasado? No sé qué me dirías. Bueno, toda la gente dice el vehículo Tesla. Sí, ¿no? El o sea, que no soy el único, ¿no? Vale. Toda la gente dice el vehículo eléctrico Tesla, pero bueno, por supuesto que hay muchas cosas atractivas. Quizás es una cosa que atrae como al público general, ¿no? Pero también para los profesionales este año tendremos el concepto Passive House, que está muy en boga en el sector de la construcción y de la eficiencia energética, que es un estándar alemán que se creó. El año también pasado, ¿no? El año pasado también, sí, pero este año estamos intentando centrar todas las charlas y todos los talleres en ese concepto, y creemos que bueno, que los profesionales del sector están poniendo un poco el ojo en ese tema que trata un poco de la hermeticidad y de la estanqueidad y el aislamiento en la vivienda y bueno, creemos que es una temática interesante y que puede crear bastante valor para los visitantes. Nosotros iremos el viernes porque este fin de semana, si no me confundo, va a haber un proyecto que van a enseñar los alumnos del Instituto de Iurreta. Sí, correcto. Y vamos a estar ahí, que también es un prototipo, bueno, nos van a explicar ellos, pero bueno, tenemos que estar allí para, entre otras muchas cosas, para lo que hayan ideado estos alumnos. Son 2 fines de semana. Son 2 fines de semana. Este fin de semana Verdeago Energy, 19, 20 y 21 de enero, y la semana que viene Verdeago Nature, para públicos diferentes. El primer fin de semana un público igual quizás un poquito más profesional, también para el público general que está interesado en ahorrar en su factura energética en casa y contribuir a la emisión a la reducción de emisiones de CO2. Y el segundo fin de semana ya es para productos más de la vida cotidiana, ¿no? Que podemos adquirir, pues cosmética, higiene, alimentación. Este año también tendremos presencia en temas de banca ética y seguros éticos, que es una cosa como bastante curiosa que nos ha parecido. Y nada, van a ser el segundo fin de semana en Verdeago Nature, pues
tendremos más al alcance productos que podemos adquirir en el día de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, podemos ir con nuestro carro a la compra, ¿no? Y como si fuésemos a un supermercado, pues, ¿no? Pues llenar nuestro carro y hacer la compra en la semana, ¿no? Y, claro, por supuesto, en ecológico y natural, ¿no? ¿Resulta bien el hacer de 2 fines de semana y dividir de diferente manera esta forma de la feria? Sí, para nosotros ha sido una apuesta y también nos diferencia de otras ferias, porque bueno, ellos lo plantean, otras ferias igual lo plantean de manera como muy generalista, ¿no? El tema de la sostenibilidad medioambiental, y consiguen muy poca representación en temas de eficiencia energética. Al final, como comentamos, el público que ellos buscan es un poquito más profesional y otro tipo de venta que no es una venta del momento, ¿vale? Que la gente se acerca allí a ver pues, qué tipo de soluciones tienen, qué proyectos les pueden presentar los expositores, ¿no? Y la otra es pues una feria en la que vas, adquieres productos, pagas al momento y los consumes, ¿no? Entonces, bueno, un poco los ambientes son diferentes y creemos que mezclar expositores pues puede ser contraproducente, en nuestra opinión, eso es. Sí. ¿Vosotros que veis que son públicos diferentes o es el mismo público que se mueve en los 2 fines de semana? No, es público diferente, sí, es público diferente. Sí. Uno es más profesional, que has dicho antes, eso otro es más cotidiano, sí, diríamos también, eso ¿no? Es. Sí, que luego también algunos que vienen el primer fin de semana quizás como profesionales quizás se acerquen al segundo también, pero sí, el primer fin de semana sí que vienen más arquitectos, aparejadores, instaladores, administradores de fincas. También gente viene gente de la zona que tiene caseríos, que quiere cambiar su sistema de calefacción o de ventilación, etcétera, etcétera. Y el segundo ya más productos. Eso es. ¿Hay algún producto novedoso este año del segundo que digas, pues fíjate? Lo que te he comentado, el tema de la banca ética y correduría de seguros ética, que bueno, que estamos un poco expectantes de ese tema, ¿no? Que qué se diferenciará un seguro normal a un seguro ético, ¿no? Pero bueno, ¿No sabes tampoco? ¿No te han explicado todavía? No me han explicado todavía, así que tendremos que verlo un poco. Habrá que ir allí a que nos expliquen a ver en qué consiste esto, ¿no? Bueno, has dicho que el Tesla viene de todas maneras. El Tesla viene el primer fin de semana. Oye, y vosotros, tú me has dicho que llevas 4 años. Yo desde la segunda edición. Desde la segunda edición, sí. ¿No? Organizando todo esto que empezó, bueno, poco a poco, como todas las cosas, luego necesitas tú un recorrido hasta hacer marca, ¿no? Importante, ¿no? Hacer marca. Verdeago es marca. Verdeago es marca. Marca. Sí. Verdeago es marca y por detrás hay una empresa organizadora, una cooperativa organizadora que se llama Tasebaes, que aparte de Verdeago también organiza otros proyectos en otras líneas, ¿no? En otras líneas de actuación. Pero sí, Verdeago es una marca trabajada durante 5 años, que también Verdeago Nature ha sido un poco el resultado de haber trabajado una marca durante años, ¿no? O sea, al final que el primer año puedas tener un Landaco Gunea lleno de una feria nueva, pues es gracias un poco a haber trabajado una marca ya en torno a la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Porque esto es una cita a nivel de todo Euskadi, claro. A nivel de todo Euskadi, bueno, y también vienen expositores de la península, y también se acercan algunos pues, de la zona un poquito, de la zona de Cantabria, La Rioja, Navarra, bueno, y algún otro por ahí también, que se puede escapar de Madrid o la zona, pero bueno, sí, más que nada de la zona del País Vasco. He leído aquí más de 300 empresas. ¿En 5 años? En 5 años, sí. Ha ido aumentando ese número de empresas. Cada año aumenta, sí. Del año pasado aumenta en 10 expositores, pero el gran salto lo vimos el año pasado al hacer 2 fines de semana de feria, que pasamos de tener unos 60 expositores a 110. Y este año tenemos 120, sí. ¿Y al duplicar la feria? ¿Cuántas miles de personas pueden pasar? El año pasado pasaron 17.000 personas y este año pues el año pasado también el objetivo era estar pues cerca de los 20.000 y este año pues ese es un poco también el objetivo, ¿no? Pero lo que queremos son visitantes de calidad también, o sea, aparte de nuestra labor que es concienciar, ¿no? A las personas que quizás nunca han oído, ¿no? Lo que es Verdeago Energy o Verdeago Nature o estos conceptos, ¿no? Pues que eso queremos que vengan visitantes de también un poco de calidad y dispuestos a consumir y a interesarse, ¿no? También por los proyectos, ¿no? El tema de Verdeago, la sostenibilidad, decimos año tras año, ¿no? Que es un tema que importa, que toda la gente se está concienciando, creo que cada vez más. Lo que te quiero preguntar, ¿este tema va en auge cada vez más? Es decir, poco a poco todo el mundo se está concienciando cada vez más, sí, lo que significa la eficiencia energética, sostenibilidad y... Sí. Yo creo que sí, lo que pasa que es un tema que nos toca normalmente un poco el bolsillo a todos, ¿no? Entonces, yo creo que está entrando también a veces con un poquito de sangre, ¿no? O sea, al final las leyes están marcando a que tenemos que cada vez reducir más las emisiones,
ahorrar las facturas energéticas, etcétera, etcétera. Entonces, consumir de otra manera, ¿no? Para más saludable y tal. Y eso pues, es importante, ¿no? Que vaya un poco el tema por ahí. Que vaya poco a poco, ¿no? Sí, eso es. Y Juan, en su vida diaria también está concienciado con el Sí. ahorro energético. Procuramos, sí. Yo vivo todavía en casa con mis padres, Sí. en casa, ¿vale? Pero sí, yo intento un poco en mi día a día. Yo no tengo transporte, o sea, no tengo vehículo privado. ¿No tienes? No tengo. ¿Quieres? No tengo y, o sea, un poco yo tengo una pareja, tenemos un coche entre los dos, también utilizo de vez en cuando el coche de mi padre o de mi madre, pero me muevo normalmente en transporte público. Para ir a Ermua, en la oficina, voy en autobús y para ir a Bilbao también suelo ir. Ahora cuando vengo a Durango estos días sí que suelo venir más en coche porque suelo tener que dar muchas vueltas para hacer recados y tal. Y ando a unas horas como muy tardías también para volver a casa, pero si no yo me suelo mover normalmente en transporte Es un público. objetivo tuyo, tú no quieres, pero aún... O sea, quiero decir, yo, o sea, no solo por contribuir a la reducción de emisiones, sino porque también creo que teniendo los recursos que tengo ya, ¿para qué me voy a comprar otro coche si nos podemos de alguna manera organizar, ¿no? Entre todos? Es una manera de optimizar los recursos que tenemos. ¿Y en casa el ahorro eléctrico y demás? ¿Asesoras o...? Ahora me voy a independizar y voy a hacer... Bueno, de hecho ya he contratado la factura energética con Goyenos, no sé si conocéis, que es una cooperativa de energía que ha nacido en Nordicia, es un poco... la que lleva, entonces, es una comercializadora cooperativa. ¿Y vas a hacer o has hecho ya? Sí. ¿Tienes libertad para hacer? Quiero decir, no, Claro. nadie te impone nada. Ni... No. Tú te haces socio con ellos, contribuyes a esa cooperativa y luego ellos también un poco te asesoran de alguna manera qué tipo de potencia tienes que tener y tal, porque un poco se dice lo de las grandes eléctricas, ¿no? Que a veces tienes potencias contratadas que no te hacen falta, ¿no? Y pagas más por el tema del fijo. Y bueno, aquí también un poco nos asesoran que cojamos el tema de la discriminación horaria, que sale mejor, tal. O sea, bueno, que creemos que ellos hacen más fácil un poco todo el entendimiento del sector energético y de las facturas eléctricas, que suele ser como muy complicado, ¿no? Y durante estos años han venido haciendo un taller en Verdeago, que este año también tendremos, si no me equivoco, en Verdeago Natures, el de Entiende tu factura eléctrica. Sí, otros años también, Eso es, que no suele ser nada fácil entender la factura. No, la ¿Cuánto verdad puedes ahorrar? ¿Has hecho cálculos de cuánto podéis ahorrar, por ejemplo? No, ahí no me atrevo a, Pero sí, a te decirte nada, ahorráis. pero yo creo que ahorraremos, sí. Sí. Y estas cosas se aprenden, por ejemplo, en Verdeago. Verdeago, Si vienen, eso por es. ejemplo, pueden Eso es, entender eso es. o ver que existen otras posibilidades Eso es. eléctricas, ¿no? Sí, no solo por ahorrar, sino también un poco para contribuir a otro tipo de consumo, o sea, de comercializadora de energía que no es como Iberdrola, ¿no? Que al final se aprovecha un poco, porque la energía es una cosa que nos hace falta a todos, ¿no? Y luego pues tienen grandes beneficios que los reparten pues de aquella manera, ¿no? Entonces, bueno, Goyener es una iniciativa más local, pero que también está tendiendo un poco al tema de las cooperativas a expandirse cada vez más, pero con un reparto de beneficios, ¿no? Pues más equitativo, ¿no? Al final, con otra mentalidad, un poco más social que nosotros vemos, ¿no? Interesante como ejemplo de la gente lo que va a poder ver en Verdeago, lo que va a poder aprender, no es novedoso, pero bueno, este año también. Oye, y después de llevar 6 años, después de hacer un fin de semana, después de hacer 2 fines de semana, como sé que vosotros, me imagino que aunque estéis organizando la feria de 2018, siempre estáis pensando en cosas novedosas de cara a cómo puede avanzar o cómo puede desarrollarse aún más la Feria Verdeago, ¿tenéis pensado algo que se pueda decir o...? Sí, estamos pensando que de cara a los futuros años Verdeago no quede solamente en un evento, sino que puedan surgir más cosas durante el año y que pueda esto también un poquito alimentar a lo que es la feria y que la marca Verdeago pues tenga un poquito más de presencia durante el año, ¿no? Entonces, bueno, estamos pensando en hacer diferentes entrevistas a expositores, a patrocinadores, a agentes que nos relacionados con la sostenibilidad que un poco que puedan aportar valor, ¿no? Y luego pues hacer también quizás diferentes jornadas temáticas también relacionadas con Verdeago, eventos en diferentes ciudades que no sean Durango también, ¿no? En Euskadi, porque al final nuestra radio de acción es Euskadi, como hemos comentado antes, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poquito planteando ese tema y estamos intentando darle un poco de forma para que la marca Verdeago se expanda también un poquito más, ¿no? Por Euskadi. No estamos pensando en salir fuera, estamos intentando que
que tengamos más presencia durante todo el año, pero siempre teniendo un poco claro el radio de acción que Verdeago es la feria vasca de la sostenibilidad, ¿no? Exactamente. 2 fines de semana, este fin de semana y el fin de semana que viene en el Landako Gunea, oportunidad de conocer muchas novedades acerca de la sostenibilidad, como hemos dicho más, bueno, has dicho tú profesionales, pero bueno, que puede ir cualquiera. Sí, que quiera... cualquiera que quiera ahorrar en su factura energética está totalmente invitado y no se puede perder esta cita. Exactamente. O proyecto que tenga de reforma de casa, Sí, bueno, pero al final todas estas reformas están orientadas al ahorro energético, al final. Claro, por eso mismo. Y el siguiente fin de semana también, así que plan ya hay. Y ahora vamos a dejarle a Juan porque le hemos cogido prácticamente para que venga aquí, para que nos explique, pero tiene que seguir organizando la feria. Eskerrik asko, Juan. Encantado. Eskerrik asko, bai. Bai. Bueno, aquí nos despedimos en este Ondoan Tot.